yo pueda manejar el negocio en términos de hacerlo rentable económicamente. ¿Se fijan? Y por lo tanto, cuidado con equivocarse y creerse el cuento que porque conozco el negocio soy capaz de administrarlo. El administrar requiere ciertas habilidades especiales. Usualmente esas habilidades son adquiridas o enseñadas. En el caso de ingenieros comerciales son adquiridas y enseñadas, muchos de ellos tienen mucha habilidad. Pero deben ustedes en ese sentido hacer una autoevaluación realista. Aquí no todos tenemos habilidades para todo, por supuesto que no. Uno tenemos habilidad para una cosa, otro para otro, y eso tenemos que yo evaluarlo certeramente, internamente. Así como evalúo yo mis ventajas y mis desventajas, tengo que pensar, bueno, ¿y los que trabajan conmigo en el proyecto? Aquí duele lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. ¿Por qué tengo al fulano conmigo trabajando? Porque es mi amigo. Ah, mira qué interesante, ahora es fundación. Claro, me sobra la plata, entonces me voy a dar plata porque es amigo mío nomás. He evaluado certeramente sus capacidades para el proyecto. Efectivamente el tipo contribuye con lo que estoy haciendo yo, o es un lastre que lo único que hace es sacarme plata para el proyecto. Fuerte lo que estoy diciendo, pero se los digo sinceramente, o lo analizan ahora, o cuando sea tarde, cuando ya tenga la sociedad constituida, cuando la cuestión ya está andando y que no sepan qué hacer, perdón, el tipo, para decir, ¿cuál es la cresta? No me lo saqué de encima antes y ahora tengo que pagarle una fortuna para sacarlo por fuera. Y es porque no se evalúan las cualidades de quien yo tengo de socio o de eventualmente de socio en mi negocio. Y esto hay que ser súper sincero con uno mismo, digamos. Si yo quiero constituir una fundación, fantástico, lo voy a tener ahí, me cae después, me sobra la plata, ya, fantástico. Es el modelo de negocio que yo quiero desarrollar. Pero si efectivamente yo quiero emprender y yo quiero que esto sea un negocio vialmente, que sea comercialmente viable, pues necesariamente tengo que analizar esa coyuntura. Tengo que analizar, bueno, con quién estoy, quiénes son estos gallos, cómo están parados, en qué me contribuyen, en qué me suman, en qué me restan, ojo, en qué me restan, este bueno es mañoso, todo el día está muy bien, todo el día está molestando. Pues no sé si voy a estar dispuesto a tenerlo 3 años seguidos al lado mío, digamos. Y si efectivamente al tercer año voy a decir, ¿sabes qué? Ya no te aguanto más, por un tema de relación interpersonal. Entonces, tengo que analizar esos elementos porque efectivamente el innovar, el emprender, requiere que haya compatibilidad, no solamente profesional, sino compatibilidad personal. El tercer punto, que es súper importante, es el capital. ¿Cuánto? Cuando digo capital, ¿cuánto? Es que usualmente ustedes se equivocan en el cuánto. Siempre creen que es menos. Y a mitad del camino, ay, tengo que aprender, tengo que agrandar la sociedad, tengo que poner más acciones, porque efectivamente no me alcanzó la plata. Entonces yo creo que cuando ustedes hagan las proyecciones del negocio, y esto les digo sinceramente que hay que hacer una proyección del negocio, necesariamente tenemos que hacer una proyección del capital que va a requerir el negocio. Una proyección realista del capital. Y una vez teniendo la proyección realista, llego a preguntar la segunda pregunta. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De dónde la voy a sacar? Entonces la primera pregunta me la va a dar el papá. Fantástico. Segunda respuesta me la va a dar mi hermano. Fantástico. Ahí empiezan los problemas. Me la va a dar un amigo. Me la va a dar el amigo a mi papá. Y voy a tener que buscar un socio. Tengo experiencias mixtas, pero desde el hermano para allá hay problemas. Porque efectivamente es una persona que no tiene por qué estar involucrada conmigo, es una persona que efectivamente es ajena al negocio y es una persona que quiere que su plata rinda plata. Por lo tanto, yo para evaluar el de dónde voy a tener que ser súper cauto. ¿Ustedes han ido alguna vez a alguna charla de Capitales Ángeles donde exponen, ¿no es cierto?, los Capitales Ángeles y escuchan lo que ustedes mencionan y ustedes ven lindas caras, pero no ven intenciones? Y esto es lo que no se ve. Ellos están ahí porque quieren obtener utilidades, no porque les caigan en ustedes,
ni porque lo encuentran simpático, ni por... no. El tema es negocios. Ellos están dispuestos a arriesgar más porque están dispuestos a ganar más, pero no por otro motivo. Entonces, cuando ellos van, o cuando ustedes van a charla de capitales ángeles, es porque buscan eso. Entonces, la tercera patita del tema, sí, dime. Sí, quería dar un dato. Mañana hay una charla en el GAM, una ronda para inversionistas de distintas startups. De las 9 hasta las 12, cada empresa tiene 3 minutos para postular. No sé si alguien que también asiste a ese tipo de... O sea, lo encuentro fantástico. O sea, todo público. Exactamente. Ahora, quiero... Sí, el negocio. Ahora, quiero hacerles presente una cosa que es súper interesante, un poco relacionándolo con esto. Un poco relacionando con esto. En este minuto, el Estado de Chile, a través de la Corfo, cuenta con mucha, pero cuando hablo de mucha plata para emprendedores. Estoy hablando de 60 millones de dólares. Platas que están dispuestas para que las personas que presenten un proyecto concreto asociado a una sociedad concreta, con un concreto, pueda levantar capitales de bastante plata. Es decir, si yo en este minuto estoy complicado porque me cuesta levantar o no quiero levantar capital, porque no quiero perder, no quiero diluir mi participación en lo que estoy haciendo, y quiero por el contrario tratar de buscar otras vías de financiamiento, bueno, las vías de financiamiento en este minuto están disponibles en el Estado. El Estado está dispuesto a entregar mucha plata, pero de verdad les digo, particularmente este año va a ser un año muy particularmente dadivoso. Ustedes saben por qué. Tenemos elecciones, y por lo tanto la plata quiere salir a la calle en este punto. Y por lo tanto va a haber plata disponible y por lo tanto se pasa de tonto la persona que teniendo la posibilidad de recurrir al Estado para buscar financiamiento, comillas, que es gratuito, no lo hagan. Entonces creo que tienen que darle una vuelta. Por lo tanto, ¿de qué forma es que yo voy a lograr entonces el ansiado capital? De aquí un poco vamos a engarzar a lo que viene en mi charla, entonces como una pequeña introducción para que podamos contextualizar la charla. Yo tengo muchas formas de hacerlo. Al principio nosotros dijimos, mira, yo podría hacerlo como persona natural, yo solo lo voy a hacer. Y voy a tener puros empleados y voy a funcionar como persona y voy a boletear yo. Sí, posible, sí. Es rentable, puede que al principio no haya problema, pero el problema va a ser cuando el negocio funcione y yo tenga que necesariamente una forma jurídica para no tener que pagar una locura de impuestos. La segunda posibilidad, ¿no es cierto?, es que funcione como estoy funcionando hasta ahora, que somos todos amigos, todos tenemos una participación, nadie dice nada. También va a haber que discutir, ¿no es cierto?, qué condiciones de participación. La tercera que constituye una sociedad, que vamos a verlo con detalle. La cuarta es que haga un joint venture. Creo que un joint venture es que yo busco un socio en que él aporta capital y conocimientos, yo aporto conocimientos, hacemos un contrato, desarrollamos el negocio juntos, cada uno por separado, hacemos el negocio juntos y luego repartimos la utilidad de acuerdo a lo que establece el contrato. También interesante. ¿Qué es lo que pasa con ustedes con el joint venture? Ustedes todavía son muy chicos, es decir, no es que sean chicos de edad, lo son, pero además son chicos comercialmente hablando. Entonces es muy difícil que un pescado grande quiera hacer un contrato de joint venture con ustedes. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes no van a poder demostrar solvencia económica, que usualmente es lo que pide una contraparte en estos contratos. Veamos entonces las formas jurídicas de emprender. Ustedes, ¿cuántos de aquí son solos en el emprendimiento? ¿Cuántos de aquí están solos en el emprendimiento? Solo tú. Ya, entonces a ti lo único que no te puedo respetar. En todos aquellos que tienen una comunidad, es decir, que no tienen una sociedad constituida, ustedes en este minuto son una comunidad. ¿Qué significa eso? Significa que todos ustedes son dueños de una cuota del proyecto, dueños de una cuota alícuota. Si esta comunidad no ha arreglado qué porcentaje tiene cada uno de ustedes, en estricto rigor todos tienen la cuota idéntica.
No hay nadie que tenga más o menos que el otro. Si todos funcionan como representantes, es decir, si no han establecido que este va a ser el representante y lo han hecho por escrito, en este minuto todos representan la innovación. Si no se ha establecido el representante, entonces también en este minuto, si el proyecto, por ejemplo, la comunidad fuera un banco y pidiera un préstamo, en este minuto el banco lo podría perseguir a todos ustedes por el total de la deuda. Es decir, tiene sus ventajas y más bien tiene hartas. Fundamentalmente porque es tierra de nadie. Es más, en la comunidad, en este minuto, alguno de ustedes podría decir, ¿sabéis qué? Yo quiero vender el activo de la comunidad, es decir, el emprendimiento. Podría decir, saquémoslo a remate. Podría ser. Y podría decir, y yo no quiero que participe ninguno de los comuneros también. Es decir, que lo remate cualquier razón. Podría ser, por supuesto. Entonces, es una situación de carencia, es una situación, yo le diría una situación intermedia, una situación primaria, una situación que efectivamente tiene que tender a resolverse en el corto plazo. ¿Por qué? Porque efectivamente les puede acarrear problemas. Vamos a verlo después con más detalle. Me voy a saltar al tercero y al cuarto y después vamos a irnos a las sociedades para explicarlo con más detalle. El joint venture, ¿qué es lo que es el joint venture? Para que esto es un contrato que se llama Asociación de Cuentas en Participación en Castellano. Acá somos ciúticos y hablamos de joint venture, de franquicia, de bueno. En fin, el joint venture es eso. ¿Qué es lo que es el joint venture? ¿En qué consiste? Consiste que yo he desarrollado un modelo de negocio. Pero ese modelo de negocio requiere un complemento. Por ejemplo, nosotros vimos que usualmente mi modelo de negocio puede que no tenga el complemento, por ejemplo, de la distribución, o de la puesta en marcha, o de los contactos con clientes, o de la base de datos de clientes, o los conocimientos de mercado. Y efectivamente yo tengo que recurrir a un socio o a una empresa que tenga esos servicios, que me otorgue esos servicios. Pero además, ¿no es cierto?, yo, evidentemente, yo avalúo mi negocio, mi emprendimiento, con una cantidad de plata que es X más 20. Y avalúo lo que va a contribuir con el otro como X. Es decir, hay un porcentaje, que es un porcentaje que él va a tener que aportar en capital. ¿Para qué? Para llegar a la solución conjunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo, comunidad, o yo, persona, me uno a otra sociedad en que celebramos un contrato. Y en este contrato pactamos, ¿qué cosa? Que yo voy a aportar A, él va a aportar B y además va a aportar C, capital. ¿Para qué? Para desarrollar un proyecto común. Y en este contrato yo regulo 1. Utilidades. 2. Pérdidas. 3. Condiciones. 4. Duración. 5. Responsabilidades. ¿Por qué digo que es muy importante esto? Porque las responsabilidades usualmente van a estar a cargo de quien administre el proyecto de joint venture. Usualmente lo que se hace es que los socios establecen quién va a administrar el proyecto. Y por lo tanto, frente a la responsabilidad con terceros, es quien administra el proyecto de joint venture quien responde. ¿Me siguen? Es más, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, ustedes todavía no tienen empleados, desde el punto de vista laboral, todos los empleados de uno y los empleados de otro no tienen ninguna relación contractual. Yo no adquiero ninguna obligación contractual respecto a los empleados que tienen mis socios. No obstante que sus trabajadores pueden estar trabajando en el proyecto mío, porque es el aporte que está haciendo adelante, ¿cierto? Pero yo no adquiero ninguna obligación laboral. Desde el punto de vista tributario, yo tampoco no adquiero uno, salvo uno. Cuando yo soy el administrador, adquiero la responsabilidad respecto a la rendición de utilidades y pérdidas respecto de ese joint venture, de ese contrato, que se va a tener que reflejar en la contabilidad de cada una de las compañías o de las personas. ¿Estamos? Este joint venture que estamos conversando es un contrato que usualmente a ustedes no les va a tocar firmar, negociar, porque se da, como dije yo, en las ligas un poquito más grandes, es decir, empresas más constituidas, con más tiempo de trayectoria, que efectivamente tienen más, comillas, que aportar cada una de ellas. O sea, están en una etapa de desarrollo más avanzada. ¿Ya? Las licencias. Yo desarrollé un emprendimiento
Y este emprendimiento no lo quiero desarrollar fuera de Chile, lo quiero desarrollar solo en Chile. Primero porque, por ejemplo, me inventar, no conozco el mercado extranjero. Perfecto, una condición importante. Segundo, no tengo espalda para salir para afuera. También podría ser. Tercero, porque tengo un amigo que tiene mucha espalda y le interesa llevar el negocio a Estados Unidos y me dijo, mamá, no me dejas. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿podría licenciarlo? Sí, podría licenciarlo, pero hay una condición que es súper importante para la licencia. ¿Qué voy a licenciar yo? ¿Una idea? Penca, porque si licencio una idea me la copio y se acabó. ¿Cuánto vale? 0 pesos. O sea, licenciar una idea sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que me está llevando a esto inmediatamente? O sea, ¿a qué conclusión estamos llegando? Estamos llegando que necesariamente este emprendimiento tiene que materializarse en algo concreto. Que puede ser una patente, un software, un diseño, un modelo de negocio, pero que yo tengo que llegar a tratar de obtener un monopolio, pero no un monopolio por cualquier cosa, un monopolio porque eso es lo único que me va a permitir a mí licenciarlo. De lo contrario, mi innovación o mi modelo de negocio va a valer 0, porque va a estar en condiciones que el mercado lo replique sin ningún tapujo. Pero déjame terminar esta idea. ¿Qué situación es extraña pero que existe en el mercado? La situación de los secretos industriales. ¿Qué es secreto industrial? Fórmula de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola nunca ha sido patentada, jamás ha sido patentada. Y por lo tanto, cuando el botellador Andina le paga a Coca-Cola Company, cuando viene el frasquito, así viene a echarle a la maquinita y le echan el frasquito, Andina no sabe el contenido del frasquito. Ustedes me dirán, pero eso es fácil, un químico lo pone sobre la mesa, lo desglosa y se lo tira a la fórmula. No lo logramos. Nadie ha logrado determinar, y les digo que yo conozco a lo menos 5 químicos que se han dado el trabajo de desglosarlo químicamente la Coca-Cola de arriba abajo. Y no han dado con el sabor perfecto de la Coca-Cola. Lo que indica que debe tener alguna cosa que efectivamente es ignorada. Pero ¿qué es lo que le permitió la Coca-Cola? Licenciar. Licencia la fórmula. ¿Tiene patente? No tiene patente. ¿Tiene modelo de utilidad? No tiene modelo de utilidad. No tiene. Lo que tiene es un secreto industrial, que lo maneja con más cuidado que una patente. Y le ha permitido tener monopolio. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que efectivamente en haber casos que por razones obvias yo no puedo salir a explorar mercado, porque no tengo la capacidad, porque no tengo las lucas, porque no conozco el mercado, por la razón que sea. Y en esos casos, bueno, una alternativa puede ser licenciar, pero para licenciar yo tengo que contar con un monopolio, tengo que contar con algo que la otra parte esté dispuesta a pagar, algo tangible que le permita a él tener una herramienta para poder defenderse en caso de que alguien le tenga que copiar. Si yo no tengo eso, es poco lo que voy a poder licenciar. Ahora, hay algunas innovaciones que por lo sofisticadas que son, generan lo que se denominan los know-how. ¿Saben lo que son los know-how? El saber cómo hacerlo. Y no hay pocos casos en que algunas empresas, por ejemplo de tecnología minera, licencian los know-how. Es decir, cómo yo debo resolver un problema de la técnica que no se deduce en forma evidente. Es decir, un ingeniero en mina, frente al problema, lo ve y dice, no tengo idea cómo resolverlo. Entonces, ahí hay un know-how, es decir, hay un elemento que no es monopolio, es un monopolio intelectual, podríamos decir, que es cómo resolver un problema en forma eficiente. Porque yo puedo resolver el problema en forma semi-eficiente, deficiente, en forma eficiente y en forma extraordinaria. Si yo lo puedo resolver en forma extraordinaria, pues puede significar que yo a la empresa le estoy ahorrando unas lucas ferozas. Y por lo tanto la empresa va a estar dispuesta, no obstante que es un intangible, a pagármelo. Por eso los contratos de know-how también pueden ser objeto de licencia. Un poco ya vimos lo que es la comunidad, pero vamos a ver, perdón, tu pregunta.
¿Qué pasa si uno licencia, por ejemplo, un modelo de negocio o alguna estructura, alguna página web y se da cuenta que existe una sola conferencia en el mundo y que ellos no la tienen licenciada? Y no la licencian antes que ellos. A ver, respecto respecto de las licencias, acuérdate que los desarrolladores de proyectos, es decir, cuando tú desarrollas un proyecto, el proyecto puede ser de distinto grado de innovación, puede ser simple, puede ser mediano o avanzado. Cuando es avanzado, es decir, cuando tú logras resolver eficientemente un problema, por ejemplo, una página web, te voy a poner un ejemplo, Amazon demandó a Barnes & Noble, que era una firma americana de venta de libros, porque utilizó un sistema operativo de compra por internet idéntico al que Amazon había desarrollado. Y Amazon llegó a demostrar que cada uno de los pasos técnicos computacionales que Barnes & Noble utilizó eran exactamente los mismos, y lo demandó y ganó. Y Barnes & Noble tuvo que sacar su sistema operativo con un sistema nuevo, y nunca fue lo mismo. Hasta el día de hoy ya Barnes & Noble prácticamente no existe. Pero eso te indica que efectivamente hay un riesgo. Acuérdate que respecto de los sistemas operativos en Chile, desafortunadamente no son patentables, pero en Estados Unidos sí. Acá en Chile son objetos de derecho de autor o copyright o software, son protección de software. Entonces la pregunta tuya debería ser, ¿cómo yo puedo desarrollar un software sin infringir los derechos de un desarrollador anterior? En la medida que tu software tenga elementos que lo hagan notablemente distintos al anterior. Pero si no se diferencian, al fin y al cabo el que puede mandar al otro el que lo hizo, primero. Exactamente. O sea, el que lo hizo primero y está en condiciones de demostrarlo. Aunque no lo haya licenciado. Aunque lo haya licenciado. Si yo lo hice primero y estoy en condiciones de demostrarlo, sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja entre la patente y el registro del copyright? La patente tú puedes proteger todas y cada una de las modalidades que se te ocurran. En el caso del derecho de autor o el copyright, tú solamente proteges lo que depositaste. Eso. El resto queda a disposición de los demás. Por eso que el copyright es un poquito más, podríamos decir, un poquito más débil a la hora de poder defenderse frente a copias. ¿Ya? La comunidad, un poco voy a regresarlo rápido, en el fondo, ¿cómo participo? Aquí hay una cuota alícuota, todos somos dueños de todo, nadie es dueño de nada. Los porcentajes, si no están establecidos, significa que yo tengo los mismos porcentajes, todos tienen los mismos porcentajes, aunque uno haya trabajado durante 30 años y el otro haya trabajado 5 meses, los porcentajes no están previamente definidos, funcionan así. De que yo soy dueño, no soy dueño de nada, sino que de una cuota, pero una cuota que no se manifiesta tangiblemente. Yo no puedo decir, yo soy dueño, entonces yo soy dueño de esta parte de la hoja. No, soy dueño de un porcentaje de esta hoja, indivisible. Y la duración, la comunidad en principio tiene una duración indefinida, pero en cualquier instante un comunero puede decir, quiero que se acabe. Y no hay nada que hacer. Ahí cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Esta cuestión de la comunidad no quiero que siga, yo quiero mi cuota y quiero que se remate y se le venda esta cuestión, yo creo que me corresponde a mí por la venta. Entonces es muy, muy riesgoso. Fundamentalmente porque si tiene un socio loco, puede dejar de controlar. Partimos. Acá hay un error, esto es SPA, no SAP. A ver, las sociedades hoy en día en Chile son muchas, muy distintas y buscan solucionar problemas diferentes para casos diferentes. Vamos a partir un poquito por las más obvias. Déjame ver cómo está el futuro acá. Ya. Vamos a partir entonces por las más obvias, las más básicas son las sociedades colectivas. Después la responsabilidad limitada, la encomandita, la anónima y la sociedad por acciones, que es la última creación en Chile, que es la SPA. ¿Ya? Vamos a partir entonces un poco con las sociedades colectivas. ¿Qué es una sociedad colectiva? Una sociedad colectiva, yo me junto con una persona, con 2 personas, con 3 personas y creamos una sociedad ¿para qué? Para desarrollar un fin. Y este fin, ¿no es cierto?, puede ser un fin profesional, un fin de emprender, un fin. ¿Cuál es el problema que tiene la colectiva? Es que todos responden por todas las obligaciones de la sociedad, por total. Es decir, yo no respondo
por mi aporte, sino que respondo por todas las obligaciones. Cada uno de los socios responde por todas las obligaciones de la sociedad. No en base a lo que yo aporté materialmente, sino que en todo. Por lo tanto, tributariamente es complicado, patrimonialmente es complicado, porque basta que haya un administrador negligente para que me pueda recaer a mí la obligación de reponer las platas. ¿Okay? Desechables, sí, nunca piensen en una colectiva, la colectiva la verdad es que hoy en día prácticamente no existe. ¿Estamos? ¿Dudas respecto a la colectiva? ¿Dudas? No. Ya. Responsabilidad limitada. La sociedad, yo no estoy haciendo esto cortito. Si ustedes tienen dudas, me preguntan desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de los socios, desde el punto de vista de los empleados, todo eso lo digo, yo lo digo cortito para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata, ¿ya? La sociedad responsable limitada es una variante de la sociedad colectiva. ¿Qué ventaja tiene la sociedad responsabilidad limitada? Es que el aporte de los socios fija a qué yo respondo dentro de la sociedad. Es decir, si un socio aportó 100 y el otro aportó 1, uno responde por 100 y el otro responde por 1. Y las utilidades pueden ser repartidas en forma diferente al aporte de los socios. Cuidado con esto. Es decir, yo puedo decir en una sociedad, yo voy a aportar 100, tú vas a aportar 1, yo voy a responder por 100 y voy a responder por 1, pero las utilidades, yo puedo decir, pero las utilidades van a ser repartidas 50 o 50. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque usualmente puede ocurrir que quien administra es quien aporta un porcentaje más bajo. Y por lo tanto, para remunerarlo, se le remunera por la vía de participación de las utilidades. ¿Ya? Esa es una modalidad. Otra modalidad puede ser establecer una remuneración como administrador, manteniendo el porcentaje de utilidades. ¿Ya? Recomiendo la segunda opción porque la primera es peligrosa. Cuando yo lo he establecido por escritura pública es muy difícil después modificarlo, porque tiene que haber acuerdo entre las partes. Y evidentemente si yo estoy ganando el 50% de la utilidad de la compañía, no voy a querer que me cambien las condiciones. ¿Se fijan? Entonces, hay que tener resguardo respecto de eso. ¿Cuáles son los requisitos? La escritura pública, la publicación en el diario oficial y el conservador de bienes raíces. Hoy en día el diario oficial para sociedades de menos de 100 millones de pesos son gratis, la publicación en el diario oficial. El conservador de bienes raíces también tiene unos valores muy bajos para sociedades de bajo cantidad. ¿Qué plata requiero yo para hacer una sociedad de responsabilidad limitada? No hay mínimo. En Chile no hay mínimo para hacer una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Es decir, yo puedo poner 100.000 pesos, 200.000 pesos y la ley no me sanciona por hacerlo así. ¿Estamos? ¿Dudas respecto de esto? ¿No? Perfecto. En comandita. ¿Qué cresta es esto? La sociedad en comandita es una sociedad bien particular y se parece al joint venture. La sociedad en comandita es la sociedad en virtud de la cual hay dos socios, un socio comanditario y un socio gestor. ¿Qué es el socio comanditario? El socio comanditario es el que pone las lucas y el socio gestor es el que administra. Pero el socio comanditario no responde frente a las obligaciones de la sociedad. En cambio, el socio gestor sí responde. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de la sociedad en comandita? La sociedad en comandita lo importante es que el valor del trabajo del socio gestor tiene que ser evaluado de común acuerdo entre las partes. Es decir, si las partes están de acuerdo en hacer una sociedad de este tipo, las partes tienen que estar de acuerdo en establecer a cuánto va a ascender tu participación en la sociedad basada en el trabajo que tú vas a desempeñar. ¿Ok? En este tipo de sociedades, además, se permite que pueda ser una sociedad, se establezca un sistema de acciones, es decir, que yo la participación de los socios lo establezca como acciones, tantas acciones para el socio comanditario y tantas acciones para el socio gestor, o bien como una sociedad de no de acciones, es decir, una sociedad común y corriente, ¿ya? En que yo tengo simplemente participación en la total del capital. ¿Está claro?
lo importante de esta sociedad es la responsabilidad. Cómo responde uno, cómo responde el otro. En el fondo, uno se hace simplemente responsable del aporte del capital y el otro se hace responsable de la gestión, de los resultados económicos, del resultado tributario, del tema laboral, y responde con su patrimonio, no solamente con el patrimonio de la sociedad, sino también con su patrimonio propio. ¿Estamos? Ya. La sociedad anónima. A ver, la sociedad anónima tiene, primero les voy a contar los inconvenientes para que ustedes los evalúen. A ver, hay dos. Está la sociedad, la SPA, que es la que vimos nosotros, que es una sociedad anónima, es sociedad por acciones, que es una sociedad nueva, una modalidad nueva, que permite formar una sociedad con una sola persona, ¿no es cierto?, en que el capital queda establecido en acciones, en que efectivamente su funcionamiento no requiere de directorio, su funcionamiento no requiere de sesiones ordinarias, extraordinarias de socios, y tiene un funcionamiento muy semejante a la de responsabilidad limitada, pero con, en vez de ser de sociedad de personas, sociedad de acciones, ¿ya? Ese tipo de sociedades, las SPA, son sociedades que usualmente los innovadores están utilizando hoy en día fundamentalmente. ¿Por qué? Porque pasar de una SPA a una sociedad anónima es muy sencillo. En cambio, pasar de una responsabilidad limitada a una sociedad anónima es más complicado, ¿ya? Fundamentalmente porque la SPA me permite a mí tener acciones, valorar mi capital en acciones, y por lo tanto el día de mañana, cuando yo quiero incorporar a una persona como socio, yo simplemente agrando el capital, es decir, agrando el número de acciones, ¿no es cierto?, y logro repartir entonces entre mis posibles socios la participación que ellos van a tener como accionistas de la sociedad. Cuando tengo una responsabilidad limitada, eso no es posible, porque está establecido como derechos, y los derechos es más difícil diluirlos, más difícil de ser en capital. Por lo tanto, la SPA yo diría que es una muy buena herramienta en una primera etapa de desarrollo, como una solución legal muy conveniente, sin dinero. ¿Hay algún mínimo para...? No hay mínimo, no hay mínimo. Capital acá tampoco hay mínimo, y eso también facilita mucho el desarrollar una SPA. Sí, dime. Si quiero aumentar el capital, ¿cómo logro mantener el 51%? Porque tú te adjudicas el porcentaje adicional hasta llegar al 51%. O sea, en el fondo, suponte, tú me dices ahí que yo tengo un posible socio, ¿ok? Yo tengo en este minuto el 99,1% y no tengo idea. Mi socio tiene el 0,1% de acciones. Entonces tú dices, yo quiero mantener siempre el 51%. Yo agrego el capital, pero yo siempre le adjudico un porcentaje de las acciones. Acuérdate que el agrandar el capital es simplemente hacerse de capital para poder desarrollarlo o internamente o para tu bolsillo. Entonces, el fondo lo que busca fundamentalmente es que tú logres capitalizar el negocio o bien salir del negocio para salir con plata. Ya. ¿Está claro la SPA o no? ¿Alguna duda más de la SPA? Con respecto a la sociedad anónima de la SPA, ¿es recomendable requerir un directorio para tomar las decisiones? En la sociedad, en la SPA no es necesario un directorio. En la sociedad anónima sí es, o sea, no es necesario, es parte de las reglas del juego, o sea, es obligación tenerlo. Voy a analizar la anónima y después si quieren hacemos un pimponeo con la SPA para que ustedes vean la diferencia. Primero, la anónima y la SPA, las dos, el capital está aportado por accionistas, ¿ya? Es decir, el capital está dividido en acciones y esas acciones representan el capital de la sociedad. La responsabilidad en el caso de la sociedad anónima se la lleva ¿quién? Se la lleva el gerente general y se la llevan los directores, no se lo llevan los accionistas. Los directores son los administradores, el directorio es el ente administrador por excelencia de la sociedad anónima. En el caso de la Polar, por ejemplo, tuvieron que responder a algunos directores precisamente porque hubo negligencia en el análisis contable de la compañía y por lo tanto ellos no podían eximirse de responsabilidad. Ahora, es importante señalarles que ahora, en virtud de una ley que fue promulgada el año 2008, las sociedades anónimas responden penalmente por delitos. Por ejemplo, estos delitos de fraude que hizo la Polar, ¿no es cierto?, porque cuando ustedes modifican sus estados contables para que contablemente aparezcan frente, por ejemplo, a la bolsa con un estado financiero mejor que es el verdadero, y eso es un fraude, una estafa, efectivamente ahí la sociedad misma adquiere responsabilidad penal.
y puede ser perseguida la sociedad, no los directores ni el gerente general, la sociedad con su patrimonio por ese fraude. Eso es una modificación que se hizo a propósito del tema de la polar. Entonces se puede perseguir incluso a la sociedad misma por infracciones de esa naturaleza. La sociedad puede ser abierta o cerrada. ¿Qué significa esto? Significa que abiertas son las sociedades anónimas que están en bolsa, no es el caso. O sea, ojalá que algún día yo me equivoque y ustedes me digan, viste, te equivocaste, acá estoy en la bolsa vendiéndome. Pero usualmente si hay algunas van a ser cerradas. Para ser sociedad anónima abierta de bolsa se requieren varios requisitos, más de 500 accionistas, un capital bastante más alto, en fin. O sea, hay muchos requisitos que no es llegar y decir, sabes que yo cumplo porque son requisitos que establece la ley. Y además están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades Anónimas y de la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente está mucho más arreglada y yo le diría que hoy la tendencia en Chile es salirse de la bolsa. Fundamentalmente porque esta cantidad de supervisiones, muchas veces, como todo pasa en Chile, son contradictorias. Una tira por un lado, otra tira para el otro y al final la sociedad no sabe para dónde va. Entonces, prefieren simplemente quedarse como una sociedad anónima cerrada, en que fundamentalmente el capital entra por los socios que están dentro de la sociedad. La administración de la sociedad anónima está a cargo de un gerente general y a cargo del directorio. Pero lo que es más interesante aquí es que yo puedo poner o establecer apoderados. Ustedes han fijado alguna vez si tienen alguna escritura en un banco, apoderado tipo A, apoderado tipo B, mira, este tiene poder para firmar esto, yo les recomiendo que usualmente ya cuando el formato de negocio de ustedes crezca, establezcan ese tipo de apoderados, es decir, que no toda la obligación de la gestión de la sociedad recaiga en el gerente porque se hace muy gravoso y es mucho más fácil cosas secundarias entregárselo a terceros para que ellos lo saquen adelante. De lo contrario, al final se van a encontrar con que el gerente general tiene que ir poco menos que comprar el pan porque nadie más puede hacerlo. Entonces es importante que esa estructura sea una estructura flexible y que no signifique que el gerente general tenga que estar haciendo todo y cada una de las cosas que requiere la sociedad. Y para terminar, el giro se reputa siempre mercantil, es decir, ¿qué significa que el giro se repute siempre mercantil? Y que desde el punto de vista de servicios de impuestos internos, siempre vamos a ser contribuyentes. O sea, nosotros no podríamos eventualmente decir, mira que yo tengo un giro civil, es decir, yo no me dedico a la labor mercantil, no, porque por el solo hecho de ser sociedad anónima, a mí se me reputa que que tengo un giro mercantil y que por lo tanto estoy sujeto al pago de impuestos. Por lo tanto, usted, la pregunta de cajón que debería hacerme es, entonces, profesor, ¿no hay ninguna universidad que sea sociedad anónima? Buena pregunta. No son tontos, no hay ninguna. Las inmobiliarias son sociedades. Los dueños de los sitios, los dueños de las casas, los dueños de esos. ¿Ya? Pregunta. Duda, sí, tiene. A mí unos abogados me recomendaron hacer una sociedad por acción primero, Sí. para convertirme en persona única jurídica. Sí. Y a partir de ser esa persona me comienzo a meter en el proyecto de manera más formal, por así decirlo. Perfecto, eso es. El tema, a ti te conviene, como les dije yo cuando expuse, a ustedes les conviene caer en esa forma fundamentalmente porque el crecimiento lo puedes llevar en forma más armónica. Pasar de sociedad de acciones a sociedad de acciones es mucho más fácil. El formato es el mismo, simplemente cambia la forma de administración. En el caso tuyo es unipersonal, cuando tú vas a sociedad anónima cerrada pasas a ser con un directorio y con un gerente general. Sí, pero a lo que me trato de referir es como yo creo que la compañía sea company. Sí. Y después sea company soy solamente yo. Sí, Pero después hago un negocio y digo, ya, ok, yo como sea company hago todas estas cosas. exactamente. Totalmente Sí, legal. totalmente legal. Y te conviene más, desde el punto de vista jurídico y tributario es mucho mejor. ¿Ya? Ahora, lo que tienes que preocuparte ahí es que todas las cosas que tú has hecho hasta ahora con persona natural entren al patrimonio de la sociedad, si es que quieres, ojo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente cuando tú vayas con tu contraparte va a decir, no, pues hijito, a mí me interesa un huevo que tú tengas las cuestiones en tu nombre, a mí me interesa que tu sociedad sea
la titular de los derechos que tú estás aportando para el negocio. Entonces, eso tenés que tenerlo en cuenta. Digamos. O sea, cómo yo logro traspasar todos estos activos, el modelo de negocio, lo que estoy desarrollando, a la sociedad para que sea la sociedad la que tenga activamente los derechos sobre lo que yo quiero negociar. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Sí, dime. ¿Cuánto demora en tomarse una sociedad? Depende de cuán eficiente sea tu abogado. O sea, usualmente no debería ser. O sea, a ver, la escritura, 2 días. Notaría, 1 día. Conservador, 5 días. Diario oficial, 5 días. O sea, 2 semanas de internet. Y después, impuestos internos, tú vas con todos los papeles y te dan inmediatamente iniciación de giro y te asignan número de RUT. Y al día siguiente te puedes empezar a mandarse facturas. Entonces, cuando tenía iniciación de giro, el número de RUT, vaya a la imprenta, es más fácil. Te inscribí al tiro con factura electrónica. Inmediatamente te dan el voucher, te dan la cuestión, pum, y parte el tiro. ¿Y ahí tiene un costo como de manutención? ¿Qué cosa? ¿Licencia social? No, para nada. O sea, depende del abogado. Si te toca un abogado fresco, sí, pero te puede cobrar la atención. Lo que pasa es que, a ver, las sociedades anónimas tienen un gasto que tú tienes que hacer junta ordinaria, junta extraordinaria, acuerdo directorio. Todo eso es papeleo y tienes que llevarlo ordenado porque si no, caput. Y por lo tanto, eso sí, efectivamente, tú tienes que tener un abogado que te lleve el sistema ordenado, que te lleve las sesiones, que te lleve los libros, que te lleve las acciones. Eso hay que tener. ¿Te fijáis? Por lo tanto, por eso yo le recomiendo la SPA, porque la SPA no tienes que llevar nada de eso al principio. Entonces, cuando tú te transformas en anónima, significa que ya tienes un socio que te está aportando una cantidad de plata interesante y por lo tanto la máquina ya va a dar para tener un gallo dando ahí, marcando los libros y ocupando la cuestión. Si no, no tiene sentido. ¿Te fijáis? O sea, a ver, lo que yo quiero hacerles ver es que no incurran en gastos por cosas, por dárselas de agrandado para, voy a tener una sociedad. Aquí, o sea, en el fondo el gasto que te genera una sociedad anónima en este minuto puede ser muy alto y no tiene ningún sentido estar transformando eso. Conviene mucho más tener una SPA y trabajar en un formato parecido que te permite buscar socios y eventualmente cuando tengáis un socio entonces transformáis en anónima y establecir este sistema que es mucho más cómodo. Sí. Yo tengo una pregunta. El tema del giro, ¿cómo se hace, por ejemplo, ya no sé, hago una empresa que, no sé, da tal servicio y después quiero vender ropa por ahí o quiero vender... Tú puedes poner un giro múltiple. A ver, yo les voy a explicar las reglas de esto para que no se equivoquen. Cuando ustedes vayan a impuestos internos, ustedes en el objeto social van a todo esto, todos los que fue en primer lugar. ¿A qué no está en primer lugar? Es que hubo una categoría del primer copy. En primer lugar, Dentro del primero. Segundo. Ah, segundo. Pero dentro de la categoría. Ya. Lo que pasa es que cuando ustedes constituyen la sociedad, lo que tienen que fijarse ustedes es que el objeto social puede ser un objeto social múltiple y variado. Yo les recomiendo fundamentalmente no poner compra y venta de acciones, porque compra y venta de acciones los va a hacer tiro bolsa y al tiro caen en otro estatuto, con otro régimen, ahí caput. Pero les recomiendo poner primero el objeto real de ustedes, es decir, yo voy a ser una sociedad prestadora de servicios, prestación de servicios profesionales, bla, 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 bla. Segundo, compra y venta de bienes muebles o inmuebles, porque ustedes como sociedad siempre van a tener que comprar y vender cosas. Y por lo tanto, que esté dentro del giro a ustedes no los hace habituales. Acuérdense que la habitualidad está por el tiempo, la recurrencia y la frecuencia con que yo compro bienes. Salvo que sea corredor de bolsa. Es decir, si yo pongo compra y venta de acciones, caput, perdón, queda al tiro adentro. Y por lo tanto, ahí me reputan frecuentes, sí o sí. ¿Qué significa que me reputen frecuentes? Significa que yo pago impuestos por el mayor valor, da lo mismo cuánto tiempo voy a transcurrir. Les cuento, por ejemplo, si yo compro un bien, por ejemplo, yo compro una casa ahora, ¿ya? La compro en 5 y la vendo en un año más en 20, en un día más en 20, el mayor valor de la propiedad no paga impuestos de renta. Así de importante. Si por el contrario yo tengo habitualidad, es decir, yo me dedico a comprar y vender casas, da lo mismo que no sea la misma, pero yo compro y vendo casas, y compro una casa en un año donde un día después la vendo, a mí me cobran enterito el impuesto por el mayor valor. Por lo tanto, el objeto social no es secundario, porque eso me puede marcar para toda la vida en todo lo que voy a hacer. Sí, bien.
¿Qué pasa con el tema de la empresa que administra derechos de autor de terceros? Creo que la SCD. Sí. Sí, ¿qué pasa por Por eso? ejemplo, no, si uno quiere ser una empresa que administra derechos de autor, creo que hay una ley en Chile que dice que las empresas que administran derechos de autor de terceros no pueden tener un objeto diferente a ese. Exactamente, lo que pasa es que la ley establece en muchos casos que son sociedades de objeto único. La sociedad de objeto único es porque la ley establece que no puede, que por un tema de transparencia, no pueden desarrollar. ¿Sabéis por qué? Porque imagínate que la SCD además registrara. O sea, tendría un negocio de decir, yo te voy a administrar, pero además dámelo porque yo lo voy a registrar. Entonces agarraría un negocio que estaría cerrado, porque el tipo ya administra y por lo tanto el registrarlo sería como parte del negocio, ¿te fijas? Entonces para evitar que puedan hacer eso y que se giralice la cosa, le establece que ustedes solamente pueden administrar los derechos. Pero eso pasa, por ejemplo, hay que ser dos sociedades, ¿cierto? Cuidado, porque si son accionistas semejantes, te pueden tirar para abajo. ¿Y cómo sería ese? Es que la SCD, la acuerda que los socios de la SCD son los mismos cantantes, los mismos contautores que crearon esta sociedad. Por lo tanto, hay un tema como que dice gremial detrás de la SCD. No hay un tema, comillas, negocio. Es un negocio, negociarse, pero es un negocio para ellos mismos. O sea, piensen ustedes que, ahora no me acuerdo tanto, pero que Alberto Plaza, creo que está más añejo que no sé qué, Alberto Plaza, por derechos de autor, el año 2006 sacó en Chile 18 palos. Solo por derechos. Sumarle los conciertos, pero él se quedó en su casa y solamente por recolección de derecho de autor. Michael Jackson, hasta antes que se muriera, por derecho de autor sacaba en Chile 25 palos. Solo en Chile. Imagínense lo que saca en Estados Unidos. O sea, los tipos, ¿usted no vieron nunca una película de un gallo que era hijo de un cantante, de un gallo que había cantado una canción de Navidad y que salía en todos los moles, que cuando llegaba Navidad se ponía esa música en todos los moles y que el gallo vivía de eso? En Estados Unidos, bueno, eso es real. Efectivamente hay gente que vive esos derechos. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho de autor le pregunta, en mercados como Estados Unidos, el negocio es redondo. Pero si yo, por ejemplo, como empresa quiero, además de administrar el derecho de la persona, también quiero tener un negocio aparte de la... No podéis. No se puede. De ninguna forma. De ninguna forma. No, porque eso lo persigue mucho. ¿Qué más? ¿Estamos? Sí, dime. Lo de creación de empresas vía online. ¿Qué cosa, perdón? Que hay una modalidad nueva que va a empezar a A funcionar, sí. ¿Cuándo va a entrar y generalmente ¿Está aprobado ese proyecto de ley? parece que Si está aprobado, deberá estar implementándose en el curso de este primer semestre. Si no está aprobado, creo que está aprobado, incluso está como... ¿Está publicado? Sí. Está. Gobierno. Entonces hay que ejecutarlo nomás, simplemente la puesta en marcha. Es que va a depender aquí del registro civil. El registro civil es el que administra todo ese sistema de constitución automática. Porque es incluso que es de costo cero. Exactamente, o sea, en el fondo lo que te va a entregar a ti, te va a entregar la planilla de constitución, tú la vas a llenar, se va a autorizar automáticamente, vaya a ir al diario oficial gratis porque el diario oficial te cuenta gratis y después lo único que hay que pagar es el conservador. ¿Cachai? Esto un poco va a la parte que se está criticando a Chile porque ustedes saben que Chile es miembro del OCDE, ¿no es cierto? Y que Chile en este minuto es uno de los países que más retraso tiene para los efectos de iniciar un negocio en Chile. Entonces, todo esto son medidas que está tomando el gobierno para que eso se acabe y que en el fondo continúe una sociedad acá sea gratis y que además pueda hacerse lo más rápidamente posible. ¿Vamos? Uno, Sí, dime. tengo una duda sobre la doble tributación con comercio electrónico. Doble tributación con comercio electrónico. Ya, a ver, explícame. Lo que pasa es que Yo no soy tributario en todo caso, pero ya. Lo que pasa es que uno cuando vende electrónicamente por internet Sí. puede vender intangibles alrededor del mundo. Sí, Entonces, si hago un comercio con Estados Unidos, el proveedor es estadounidense, me cobra un porcentaje de las ventas. para pagar el impuesto tuyo ya. No, me cobra por el hecho de realizar la venta por su plataforma web. Ya. Ya. Entonces, el producto se vendió, me cobró, y lo que sobra, Estados Unidos le saca otro 30% por tema de impuestos, y después cuando la plata se vaya a Chile, me sacan otro impuesto. Cuando se remesa plata en Chile,
¿Ya? ¿Y quién te retiene la plata en Chile? Le dije si era una cuenta bancaria. Ya, y tú tienes que hacer la declaración de lo que te ingresó finalmente o del valor inicial, valor final o qué valor intermedio. De lo que te ingresó realmente Sí, eso. o de lo que vendiste. Eso no lo tengo confirmado, la verdad. Ya. Debería asumirte el valor de venta. Ya, yo te recomiendo que en ese caso tu terminal, tu terminal CPU, tu terminal primario y secundario esté en Estados Unidos, entonces y abrí una cuenta en Estados Unidos, entonces te ahorráis todo el pago del impuesto en Chile y lo que sí simplemente es que sacáis una cuenta corriente en Estados Unidos, una tarjeta y giráis desde acá sobre la cuenta de allá. Y te ahorráis todo el impuesto chileno. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta. Ya, dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no estoy constituido todavía como sociedad Ya, y un diseñador hace una pega para mi página ya, y él emite una boleta sí, y a él se le retiene el 10% de lo que emitió, ¿cierto? sí. ¿Y cómo lo hago para yo pasar ese 10% que se retuvo al Estado? Contablemente a ti, no, hay una declaración. Tú todos los meses tienes que se llama el PPM, el pago provisional mensual. Tú tienes que pagar, en el caso tuyo, como él te colectó a ti como persona natural, Sí. no, él tiene que retener el impuesto, no está obligado. Cuando es sociedad, tú estás obligado a retener el impuesto. En el caso de él, él tiene que pagar, él mismo tiene que pagar el impuesto porque tú eres persona natural. Cuando es persona jurídica, tú estás obligado a retener el impuesto. Pero cuando es persona natural, él está obligado a pagar. ¿Y él cómo lo paga? Hay un formulario que se llaman los PPM, los pagos provisionales mensuales, que tú tienes que pagar dentro de los primeros 12 días de cada mes. El mes siguiente, donde emitiste la boleta, entonces tú entras en impuesto interno, y para el PPM, entonces pones tu RUT, tus datos, pum, pagar y pones la plata. Y después te vaya a ir a la cuenta de tu banco, es decir, pagar el impuesto. Ya, pero no se devuelve. No se devuelve. O sea, a él se le devuelve sí solo si la renta que tiene él por todo el año es inferior a aquello que establece la ley para devolución de impuestos. Si no, si se pasa a él, eso no. Pero él no tiene que hacer cambio de persona natural, O sea, no tiene que ver categoría. No, a ver, en el caso tuyo, tú no tienes ninguna responsabilidad respecto al pago de impuestos, lo tiene él. Claro. Y él tiene que hacerlo a través de este sistema que te estoy diciendo. Pero por eso, y él no tiene que cambiar su categoría, nada, no sé qué se paga. Para mal. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta? Sí, dime. En el otro caso, en caso de que fuera una sociedad, no Ya. una persona natural, Ya. ¿cómo se hace? En ese caso, la sociedad está obligada a pagar el impuesto a la persona natural. Es decir, a ti te gira la boleta y dentro de los 12 días siguientes, del mes siguiente, de los primeros 12 días, tú tienes que pagarle el impuesto dentro de tu declaración de renta. La sociedad estamos obligadas a todos los meses a pagar un PPM, que es un porcentaje de la plata que ingresa como por el giro tuyo. Es decir, yo tengo un giro y yo por eso facturo, y yo por esa plata, un porcentaje yo tengo que pagarla todos los meses. Y además tengo que pagarle todas las retenciones de los impuestos de las personas naturales que me giraron boletas. ¿Qué porcentaje? Cuando son personas naturales, un 10%. ¿Eso se declara online? Pues, Se declara online también. ¿Se paga? Y se paga online. Ah, Puedes pagarlo online o si no, imprimes el folleto, vas al banco y lo pagas. Ahora, recomiendo pagarlo online porque... ¿Estamos? Eso. Aprovechen, ¿ninguna otra pregunta? ¿No? ¿Algún mail? ¿Algún dudas? A ver, entiendo que aquí hay 5 grupos que tienen premio. No sé si habrá alguien aquí de los premios. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. El grupo 4 ya fue a verme. El resto tiene derecho a una asesoría por parte mía que puede contribuir en conversar todas estas cosas o inscribir una marca o empezar a contribuir una sociedad o... Ahí lo podemos ver. Premio ya. Premio llamo. Entonces, eso lo podemos ver con eso. Las demás me pueden mandar correos. Ya, buena gente. Buena Ya. persona. Ya, tomarle un aplauso a nuestro experto. Sí, 3, ya. Ya. Sonríen. Sonríen. Y... Oigan. Eso. Gracias. Pasaron.